Hechos capítulo 12, por favor, versículo 12 al 17, si son tan amables, vamos a las escrituras en esta hermosa tarde. ¿Por qué nos es tan difícil creer los milagros? Estuvimos hablando de cómo Pedro fue sacado de la cárcel de una manera milagrosa, la aparición de los ángeles que vinieron en su auxilio, en su ayuda, cómo cayeron las cadenas de sus manos, de sus pies, cómo fueron abiertas las puertas. Y la realidad es que a veces nos es muy difícil creerlo cuando no lo necesitamos, pero cuando llega el momento de la necesidad apremiante por un problema, por una dificultad, por alguna enfermedad, por alguna situación adversa que nos ha llevado, hermanos, a sufrir en una profunda tribulación, pues clamamos a Dios por un milagro. Y aún así todavía batallamos y luchamos para poder nosotros aceptar lo sobrenatural y aceptar lo milagroso. Más en este tiempo, hermano, donde cada vez menos la gente necesita de Dios. Y como no tenemos necesidades, como no hay nada apremiante que nos esté, hermanos, impulsando a buscar de Dios, pues cada vez menos necesitamos lo sobrenatural o lo milagroso y cada vez menos creemos en ello hasta el día que lo necesitamos. Ahora, no somos ajenos al pueblo que en aquel tiempo experimentó la llenura del Espíritu Santo y a la iglesia en sus comienzos, hermanos, en la obra del Señor, porque ellos miraron cosas tremendas, gloriosas, y aún así había gente que batallaba, que luchaba. Por eso le digo que no somos ajenos, también nosotros batallamos, ellos batallaron también. Y este es un ejemplo en la lectura que vamos a dar, que vamos a leer, hermanos. Vamos a mirar cómo el pueblo oraba y a pesar de que oraba, dudaba de lo que oraba. Versículo 12, ya lo tienen, hermanos, del capítulo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Estamos hablando de Pedro saliendo de la cárcel milagrosamente por el poder de Dios, hermanos. Donde muchos estaban reunidos, ¿qué estaban haciendo? Dice ahí, hermanos, orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Versículo 15, hermanos. Y ellos le dijeron, ¿estás qué? Santo Dios. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron ¿qué? Atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Nomás llegó, dio el anuncio y se retiró. Ahora, ¿por qué decidió ir a esta casa? Porque ahí es donde estaban orando por él. Y él estaba queriéndoles dar el testimonio de que ya Dios lo había librado. Pero cuando llega, encuentra un pueblo orando a Dios, buscando a Dios, pero cuando Dios responde, les es difícil o casi imposible creer que Dios ya lo hizo. La fe es convicción de lo que no se ve. ¿Verdad que sí, amados del Señor? Ahora, la palabra de Dios es muy enfática, porque el capítulo 12, versículo 5, unos versículos anteriores dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él.
Y vuelve a repetir más adelante que estaba un grupo orando por él, para que fuese librado, porque habíamos hablado ya de que el otro Jacob, el apóstol, había sido ya ejecutado y Pedro estaba en la lista para ser ejecutado después de la fiesta. Dios tenía todavía un propósito, por lo tanto, como tenía propósito para Pedro, hermanos, era necesario que su tiempo aún no llegase. Por lo tanto, el Señor mandó un ángel para que lo sacase de la cárcel. Sucede el milagro y lo primero que Pedro hace es ir a la casa donde están orando para decirles: aquí estoy. Hablemos de los personajes. Primeramente, María, la madre de Juan Marcos. Este Juan Marcos es del que vamos a estar hablando más adelante, que trajo controversia y problemas porque era muy joven y porque se les devolvió de un viaje misionero a Pablo y a Bernabé, hermanos, que después causó un quiebre entre Pablo y Bernabé. Después hablaremos de eso. Pero era su madre una mujer, hermano, que los estudiosos dicen que era una de las principales, una de las mujeres más, vamos a decirlo así, de una posición económica muy cómoda. Y la posición económica cómoda de su tiempo daba también una posición política, social o cultural en el medio ambiente. Cuando Cristo comienza a trabajar, hermanos, y a obrar con el Espíritu Santo en la salvación de las almas, vamos a encontrar que había gente de todos los rangos económicos y culturales que se estaban convirtiendo al Evangelio. Gente, hermanos, de extrema pobreza y gente también de alcurnia o de lugares de posiciones políticas muy fuertes, hermanos, con mucha influencia. Parece ser que esta mujer, hermanos, era una de ellas, porque la casa era una casa amplia y las casas amplias le pertenecían únicamente a cierta élite de su tiempo. ¿Me están escuchando? Ahora, esta mujer abrió su casa, hermanos, para que ahí se hicieran las oraciones. Hay que entender que cuando llega Pedro tiene que tocar a la puerta del patio todavía. Quiere decir que era una casa tipo lo que nosotros conocemos como tipo hacienda, ¿no? Ahora, Rode dice que fue la que abrió, y los estudiosos dicen que esta Rode era, hermanos, como la que asistía a esta María como su asistente, o la que trabajaba con ella, la mujer que le cuidaba, que le ayudaba con los quehaceres. Entonces eso nos da a entender que sí era una mujer de una posición económica muy notable. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? Porque es importante entender, hermanos, que Dios no hace excepción de personas. Que Dios, hermanos, obra y toca corazones de cualquier lugar, de cualquier condición. Y hermanos, y aunque hablábamos, por ejemplo, el domingo del joven rico, eso no quiere decir que los ricos se quedaban afuera. Tenemos a un José de Arimatea y algunas otras de las mujeres mencionadas en las escrituras, hermanos, que siempre eran mujeres con una influencia tremenda. Entre ellas algunas aún familiares de los herodianos, hermanos, de los principales de su tiempo. Entonces Dios obra de una manera maravillosa, porque la iglesia nunca se va a quedar, hermano, concentrada únicamente en cierta cultura o cierta sociedad o cierta élite. Y eso es lo maravilloso de la iglesia, que la iglesia los junta a todos, de todas las razas, de todas las condiciones económicas, de cualquier persona es bienvenida a la casa de Dios y a ser participante, hermanos, del cuerpo de Cristo Jesús. Y eso es lo que encontramos aquí. Y luego tenemos, ya hablamos de Marcos, hablamos de Rode, y luego hablamos de otro Jacob. El otro Jacob, hermano, que está mencionando no es Jacob el apóstol. Este otro Jacob, los estudiosos dicen que era el medio hermano de Jesús, de Cristo,
por parte de María, que después también hay una discusión ahí, que si tuvo o no tuvo más hijos, y no vamos a entrar en ese cuestionamiento, hermanos. Pero la razón por qué Pedro mencionó esto a Jacob era porque Jacob, el que era apóstol, que había sido ejecutado, era el que dirigía la iglesia en ese tiempo. Ahora Pedro tenía que salir de Jerusalén precisamente por la persecución, y se cree que este Jacob fue el que tomó el liderazgo de la iglesia en ese tiempo, hermano. No fue de los apóstoles. ¿Por qué estamos hablando todo esto? Porque tenemos que entender el contexto de lo que está sucediendo, hermanos. Porque ciertamente todos ellos experimentaron el poder de Dios, pero aún así, como seres humanos que son y como humanos que somos usted y yo, batallamos a veces para aceptar lo milagroso y lo sobrenatural, hermano. Esta mujer lo experimentó, Roel lo experimentó, Jacob lo experimentó, hermano. Marcos, que era un jovencito, hermano, muy inocente y que no tenía la madurez ni el carácter para servir a Dios correctamente, también tuvo sus dudas. Lo humano a veces, hermano, estorba lo sobrenatural. Y por eso la palabra de Dios registra esta situación que a veces se mira como algo cómica, porque lo leemos y se siente como si fuera algo cómico, algo gracioso lo que está pasando. No, Roé sale, escucha que es Pedro, y en vez de abrir va a decirles, Pedro se queda a la puerta, toque y toque, nadie le abre. Comienza una discusión adentro, a que no le creyeron a la mujer. Después, hermanos, sale el grupo y dice, a lo mejor es un ángel. Hay un rollo ahí, hermano, como en cualquier iglesia, digan amén. Aquí hay rollos también. Nos pasa, santos, situaciones, cosas, discusiones, diferencias, interpretaciones. Pero Dios sigue siendo Dios, hermano. Entonces a veces lo humano se interpone ante lo sobrenatural y nos es muy difícil. Pero quiero decirle que los milagros todavía se están sucediendo y van a suceder, hermano. Y hay que aferrarnos a ello, aunque a veces la mente nos haga dudar, aunque haya argumentos negativos en contra, hermanos. Dios hace milagros y necesitamos atesorarlo esto en nuestro corazón y comenzar a creer lo que oramos. Porque aquí tenemos un pueblo que oró y estaba orando continuamente. Recuerde que salió de madrugada Pedro, porque estaban dormidos. Cuando él está saliendo de la cárcel, piensa que es un sueño o una visión. Esto quiere decir, hermano, que era muy temprano en la mañana. Quiere decir que el pueblo estaba orando de día y de noche. Qué tremendo. Un pueblo en continua oración. Pero el hecho que estaban orando tanto no quiere decir que estaban creyendo lo que estaban orando. Ahora, ¿por qué? Porque son tan humanos como nosotros. Por favor, comprenda algo, hermano, porque a veces nosotros nos asombramos como ellos. ¿Por qué se asombraron? Se asombraron de ver el milagro. Pero ¿qué no se supone que si estaban orando, la oración debió haberles dado la seguridad y la confianza de que eso iba a suceder? Amados de Dios, sucede. Batallamos en nuestra mente, batallamos en nuestro corazón, pero hay que seguir orando y hay que seguirle creyendo al Señor. Y a veces, hermano, tu mente te engaña. Y a veces, hermano, el sentimiento, lo humano, lo emocional te atrapa. Y cuando menos piensas, entras hasta en un desánimo, una falta de fe y de confianza de que no va a suceder. Pero Dios sigue siendo Dios, hermano. Lo difícil que es creer lo que no se mira. Porque es muy fácil decirle a una persona, solamente cree. ¿Se recuerda cuando Cristo se fue al monte a orar, a la transfiguración? Cuando Él vuelve
con Juan, con Jacobo y con Pedro, los mismos personajes de los cuales estamos hablando. De la transfiguración llegó y ¿qué encontró? Un alboroto, porque siempre hay alborotos. ¿Cuál fue el alboroto? Que un padre había traído a su niño poseído por un demonio y no lo habían podido liberar los discípulos. El Señor les da una reprendida a todos y les dice: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y la reprendida fue tan fuerte que hasta lo sintió el padre. ¿Se recuerda, hermanos? Y el padre le clama y le dice: Señor, creo, ayuda a mí. Estaba desanimado, ya habían intentado y no había sucedido nada. ¿Cuántas veces has orado y no ha llegado la solución? Y a veces pasa algo curioso con nosotros los humanos. Nos frustramos, nos enojamos con Dios, nos volvemos a contentar con Dios, hacemos las paces y luego nos volvemos a enojar otra vez. Porque las emociones así son. Porque a veces nos es difícil entender los propósitos de Dios, entender los caminos del Señor, nuestra humanidad, hermano. Ahí es donde quiero llevarlo hoy, a que entienda que no es malo dudar y que va a haber ocasiones en que vas a sentirte que Dios no te quiere o que Dios no está ahí. Pero el hecho que tú lo digas o lo sientas o lo percibas o alguien te argumente, no quiere decir que Dios te haya abandonado. Y aún, porque a veces hay gente que se exalta de cierta espiritualidad y de cierta grandeza, y a veces uno los mira y uno los admira y dice: ay, cuando yo sea grande quiero ser como él. Pero no, hermano, aún los más grandes hombres de Dios dudaron. Y en la Biblia están, porque Abraham dudó. Al hombre le fue contado por justicia porque le creyó a Dios y dudó. Moisés le pegó a la roca cuando Dios le dijo: háblale. Josué entró en una confusión tremenda porque tuvo las primeras victorias, ¿se recuerda? Y luego después algo pasó, que tuvieron una gran derrota. Y Dios le reveló y le dijo: Josué, es que hay anatema en la casa, limpia la casa primero. Suceden cosas. No a todos nos va bien. No siempre todo es éxito y victoria. Hay dudas, pero no dejamos de orar. Y llegamos a la presencia de Dios en oración, le decimos: Señor, mira, no sé si va a pasar o no, pero te lo pido. Nuestra naturaleza humana. Ya Dios fortalecerá nuestra fe, ya Dios nos hará madurar en nuestra fe, ya Dios nos traerá convicción. Lo importante es seguir perseverando, porque eso es lo que la iglesia hacía, perseveraba. A lo mejor dudaba, pero perseveraba en su duda. Persevera en tu duda. Aun cuando sea adverso, aun cuando haya argumentos negativos, aun cuando estés rodeado de gente que no cree, aun cuando nadie quiera acompañarte, tú sigue orando, sigue buscando, sigue sirviendo, sigue amando. Porque llegará el momento cuando todo es adversidad, cuando nadie te acompaña, cuando te quedaste solo, cuando nadie creyó contigo y aún así entró duda en tu corazón y dijiste: no sé si va a suceder o no, pero aquí estoy, Señor. Amén. Y luego, ¿qué pasa? Que de repente aparece el milagro y dices: mire, le voy a decir algo aquí muy tremendo. Déjese de preocupar. ¿Cuántos les gusta preocuparse? Yo soy esas personas. ¿Se acuerdan un par de semanas atrás que hablamos de esto el domingo, del estrés?
de Marta y María. Y que les dije yo a ustedes, no se preocupen, ustedes son las Marías que vienen y se sientan y aquí no pasa nada. Dejen que Marta, o sea yo, se preocupe y no duerma en la noche. Aprenda a descansar en el Señor. Confía en Él y Él. A veces no se trata de que tu fe sea una fe grande, gigantesca, poderosa, sobrenatural, sino la semilla de mostaza, aquella que persevera. Ahí vengo con mis dudas. ¿A dónde vas? A la casa de Dios. Y la gente te dice, como le dijo el salmista, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y tú qué respondes? Mi Dios está en los cielos y yo estoy aquí en la tierra. Que eso es lo que la iglesia seguía haciendo. Por eso cuando sucedió el milagro, todos estaban atónitos. ¡Wow! ¿Qué pasó? Pues Dios respondió. ¿En serio respondió? Yo pensé que no respondía. Llevamos tanto tiempo orando y no pasa nada. Déjeme llevarlo a una escritura más. Tal vez una de las escrituras que más luz nos puede dar en cuanto a esto es precisamente la de Mateo capítulo 21 versículo 18. Lo que le quiero, la enseñanza que quiero que usted se lleve el día de hoy es esta, amados del Señor. Es que no tiene que ser una fe muy grande, hermano. A veces la fe se muestra en la perseverancia, en la constancia, en el estar ahí. Y ese estar ahí y esa perseverancia a veces va acompañada de dudas, va acompañada de argumentos, va acompañada de cosas negativas, porque seguimos siendo humanos. Soy tan humano como usted. Híjole. Mateo 21, 18, ¿lo tienen? Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían: ¿cómo, hermanos? Estaban maravillados. ¿Cómo estaban aquellos otros? Atónitos. Es que lo sobrenatural sorprende, ¿no? Lo sobrenatural levanta mucha expectativa en nosotros, diferentes emociones. Nos maravillamos. Y es correcto, porque somos humanos, porque no estamos impuestos a ver cosas sobrenaturales. Y a veces lo sobrenatural levanta en nosotros cierto misticismo, levanta en nosotros cierta ansia por buscar y perseguir lo milagroso, cuando la realidad dice la palabra que lo sobrenatural te va a seguir a ti, no tú a lo milagroso. ¿Entienden la diferencia? Más o menos, ¿verdad? Bueno, después lo hablamos. Dice aquí, hermanos, decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Híjole, hermano. Es que, Señor, tú lo pones tan fácil. Ahora, pues para ti es fácil. Tú eres Dios. Ahora, ¿cuál fue el acto de fe más sobresaliente que el Señor admiró? Quiero que piensen, los que leen la Biblia, los que no, duérmanse un rato, no van a entender nada. El centurión, que no era el militar aquel, no era judío, pero había hecho una buena obra a favor del pueblo del Señor. Era un hombre como el del capítulo 10 de los Hechos. ¿Se recuerda de, cómo se llama? De Cornelio. Gente que amaba
a pesar de que no eran parte del pueblo. Y él, quiero que entienda en dónde radica el poder de la fe. El poder de la fe radica, se establece, mora en la autoridad del Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, llega este personaje y le dice: Señor, mi siervo está enfermo. El Señor Jesús le dice: vamos para sanarle. Entonces él comprende y entiende la condición de que él no es parte todavía, no lleva participación en el reino porque su tiempo no ha llegado todavía. Lo mismo que a la mujer fenofenicia, ¿se recuerda de ella también? No podías tomar lo que no te corresponde, porque el primero es el pueblo elegido. Pero bajo la gracia después iban a entrar todos. Ahora, él entiende eso y se somete a la autoridad, no solamente a la autoridad de Cristo, pero a lo establecido por Dios. Quiero que por favor abra su mente a esto, porque mucha gente exige, demanda señal y milagro sin el sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Siguen aquí? Él mostró sumisión. Hay gente que no se puede sujetar aquí ni a dónde estacionarse. Con eso le digo todo. ¿Y lo quiere un milagro? Bueno, ese no es el punto. El punto es este. El hombre llega y le dice: Señor, no es bueno que tú vengas a mi casa, porque no soy digno. Pero yo entiendo lo que es autoridad, porque si yo le digo a este va, él va. Si le digo viene, él viene. Solamente da ¿qué? Entendió la autoridad de Cristo. ¿Pero por qué la entendió? Porque él estaba sujeto. ¿Siguen aquí? Van a volver. Los milagros vienen, hermano. Los milagros vienen. Entonces el Señor Jesús le honra y le dice: jamás he visto tanta fe en el pueblo de Israel como lo he visto hoy en este hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Sometido a autoridad, reconociendo la autoridad del que lo puede hacer. Cristo lo puede hacer, hermanos. Él tiene la potestad y el poder. Y si estoy en Cristo y sometido a Cristo, Cristo lo va a hacer por nosotros, amados. Vienen los milagros, amados. Ahora, en lo que llegan los milagros, dudas te van a atormentar. Y van a venir tiempos difíciles. Pero no importa. Porque esas dudas y esos tiempos difíciles y esos argumentos negativos, lo único que te van a hacer es seguir buscando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay una necesidad, ¿a dónde más vas si nadie te la puede resolver? El psicólogo, ni para cuándo. El terapista, menos. Y luego vienes con el pastor y está peor que tú, estresado. ¿A dónde voy? A la presencia de Dios. Que Él es el único que me puede sanar, aquel que me puede ayudar, aquel que me puede dirigir, aquel que me puede corregir, aquel que puede hacer lo que yo no puedo hacer. Pero ¿dónde está tu Dios? A lo mejor se tarda. Perfecta voluntad de Dios. ¿Qué hago yo? Seguir orando, seguir buscando, seguir perseverando. Yo llego a la casa de Dios, haya o no haya algo para mí, yo vengo a adorar su nombre, hermano. Y en medio de esa adoración, a veces Dios aparece, el Espíritu se mueve y lo milagroso comienza a suceder en medio de su iglesia. Ahí le va. Ya lo voy a dejar ir, pero ahí le va. Ahí le va. El Señor Jesús, cuando enseñó sobre la oración, dijo: había un hombre que ni amaba, un rey que ni amaba ni temía a Dios. Y había una mujer viuda que llegaba y le decía: hazme justicia.
Y el hombre dijo: ni temo a Dios, ni quiero hacerle justicia, ni me interesa, pero nomás porque ya me tiene hasta el... ¿A qué se refería el Señor con perseverancia? Tocad y seos, buscad y... Usted siga tocando, hermano. Ahora, ahí es donde lo quiero llevar aquí ya, para terminar, cerrar esto. Que hay gente que dejó de perseverar. ¿Y sabe qué? Debiendo de estar en el lugar propicio, correcto, adecuado y listo para recibir al Señor, ese día a Dios se le ocurrió, porque Dios sigue siendo Dios. Te guste o no, Él es Dios. Y ese día dijo: hoy yo vengo a bendecir. ¿Y dónde está fulano? Hoy no vino. Distraído allá en sus rollos. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando a Dios, hermano. Tanto estaban sumergidos en el clamor a Dios que cuando sucedió ni cuenta se dieron. Que Dios te encuentre así. Que Dios te encuentre así, perseverando, manteniendo tu comunión con el Señor, sirviendo a Dios, hermano. No te descuides, no te desvíes, porque siempre está en la Biblia el de repente. Siempre está eso. Iba Jacob por ahí a hacer sus business, sus negocios, y de repente llega a un lugar llamado Betel, pone una piedra, se acuesta, se duerme, y la visión de Dios, hermano. Y dijo él: esto no es otra cosa sino casa de Dios y puerta del cielo. Pero en pocas veces le ponemos atención al texto donde dice: y yo no lo... Porque Moisés estaba por ahí arreando sus ovejitas, y de repente miró allá una llama. Y dice que la llama, muy común en esos tiempos, porque hay así es como se comporta el desierto. Pero el problema era que la llama no se consumía, y le llamó la atención. ¿Quién le dijo esa mañana que iba a tener un encuentro con Dios? ¿Quién le dijo a Jacob: Jacob, hoy cuando te duermas en la noche vas a tener un encuentro con Dios? Pero necesitas estar en el Betel, en la casa de Dios, en la puerta del cielo. Necesitas estar en el monte Sinaí, donde Dios le dijo a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es, donde aparece Dios, aparece su santidad, su gloria. ¿Está comprendiendo esto, hermano? No es que la fe de la noche a la mañana, hoy tengo la fe, no. Es que estoy perseverando, es que camino con el Señor, es que amo a Dios, es que le sirvo de todo corazón. Es que hoy no entendí el mensaje, hoy no sentí nada, pero aquí estuve, Señor. No llegaste, no apareciste, pero yo sí llegué. Y eso es lo que la iglesia estaba haciendo, hermano. Tremenda persecución, tremenda angustia, pero no dejaban de perseverar. Cuando tu fe se sienta que falle, usted sígale aquí. Usted se vuélvase a levantar y vuelva a buscar a Dios. Sígale creyendo al Señor. Y lo van a señalar por loco. Y lo van a juzgar. Y lo van a cuestionar. Y vuelvo al Salmo. ¿Y dónde está tu Dios? ¡Ja! Pero cuando Dios aparece, ¿cómo les vas a decir? ¿Qué óvole? ¿Qué te dije? ¿Y a qué hora fue? Ahí estaba en la casa de Dios, no vas que tú no llegaste, te quedaste a ver Netflix. Santo Dios. No acabé la lectura, ¿no? ¿O sí? Si tuvieres fe, si no dudares, haréis esto y más.
Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Aprendamos a orar con fe. Amén, santos. Ya, porque si no, no paro. Pónganse de pie, amados. Vamos a orar con fe esta noche, ¿sí? ¿Me acompañan en la oración? Todos tenemos necesidades. Todos tenemos un familiar que quisiésemos que viniera a los pies de Cristo. Todos quisiésemos que